Historia de la India Tibisay, a petición de Milta Dolores. Murachi era ágil y valeroso, más que todos los indios de la tribu. Su brazo era el más fuerte, su flecha la más certera, y su plumaje el más vistoso, cuando les tocaba el caracol en lo alto del cerro. Sus compañeros empuñaban las armas y le seguían, dando gritos salvajes, seguros de la victoria. Murachi era el primer caudillo de las Sierras Nevadas. Tibisay, su amada, era esbelta como la flexible caña del maíz, de color trigueño, ojos grandes y melancólicos y abundoso cabello. Eran para ella las mejores lienzos del Miripuy, el oro más fino de Aricagua y el plumaje del ave más rara de la montaña. Ella había aprendido mejor que sus compañeras los cantos guerreros y las alabanzas del ches. En los cómbites y danzas dejaba oír su voz dulce y cadenciosa. Arrebataba y vehemente, exaltaba por la pasión salvaje. Todos la oían en silencio, ni el viento movía las hojas. Tibisay era la princesa de los indios de la sierra, el lirio más hermoso de las vegas del Mucujún. Un día salió espantada de su choza y fue a presentarse a Murachi, el amado de su corazón. La comarca estaba en armas, los indios corrían de una parte a otra, preparando las macanas y las flechas emponzoñadas, diciendo: huye, huye, Tibisay, nosotros vamos a combatir. Los terribles hijos de Sué han aparecido ya sobre aquellos animales espantosos, más ligeros que la flecha. Mañana será invadido nuestro suelo y arrasadas nuestras siembras. Huye, huye, Tibisay, nosotros vamos a combatir. Pero antes ven, mi amada, y danza al son de los instrumentos. Reanima nuestro valor con la melodía de tus cantos y el recuerdo de nuestras hazañas. La danza empezó en un claro del bosque triste y monótona, como una fiesta de despedida, a la hora en que el sol enrojecido hacía el ocaso, esparcía por las verdes cumbres sus últimos reflejos. Pronto brillaron las hogueras en el círculo del campamento y empezaron a despertar con las libaciones del fermentado maíz, los corazones abatidos y los ímpetus salvajes. Por todo el bosque resonaban ya los gritos y algazara. Cuando cesó de pronto el ruido y enmudecieron todos los labios, Tibisay apareció en medio del círculo, hermosa a la luz fantástica de las hogueras, recogida la manta sobre el brazo, con la mirada dulce y expresiva y el continente altivo. Lanzó 3 gritos graves y prolongados que acompañó con su sonido el fotuto sagrado, y luego estació a los indios con la magia de su voz. Un grito unánime de bélico entusiasmo respondió a los bellos cantos de Tibisay. Concluida la danza, Murachi acompañó a Tibisay por entre la arboleda sombría. No había ya más luminarias que las estrellas titilantes en el cielo y las irradiaciones intermitentes del lejano Catatumbo. Ambos caminaban en silencio, con el dolor de la despedida en la mitad del alma
y temeroso de pronunciar la postrera palabra adiós. Hay un punto en que los ríos Milla y Albarregas corren muy juntos, casi en su origen. Los cerros ofrecen allí dos aberturas a corta distancia una de otra, por donde los dos ríos se precipitan siguiendo cañadas distintas, para juntarse de nuevo y confundirse en un solo, frente a los pintorescos campos de Liria. Besando ya las plantas de la ciudad florida, la histórica Mérida, en aquel punto solitario, encubierto por los estribos de la serranía que casi lo rodean en anfiteatro, Mureche tenía su choza y su labranza. Cuando la primera luz del alba coloreó el horizonte por encima de los diamantinos picachos de la Sierra Nevada, resonó grave y monótono el caracol salvaje por el fondo de los barrancos, que sirven de fosos profundos a la altiplanicie de Mérida. Los indios, organizados en escuadrones, estaban apercibidos para el combate. Pronto se divisó a lo lejos un bulto informe que avanzaba por la planicie, el cual fue extendiéndose y tomando formas tan extraordinarias a los ojos de los indios, que el pánico paralizó sus movimientos por algunos instantes. Pero la voz del caudillo la turba, se precipita como desbordado torrente, prorrumpiendo en gritos horribles y llenando el aire con sus emponzoñadas flechas. Mureche iba a la cabeza, blandiendo en alto la terrible macana y transfigurando el rostro por el furor. Súbita detonación detiene a los indios. Palidense, todos llenos de espanto, se estrechan unos con otros, dando alaridos de impotencia, y bien pronto se dispersan, buscando salvación en los bordes de los barrancos, por donde desaparecen en tropel. Solo Tibisay vivía libre en la garganta de aquellos montes o entre las selvas de sus contornos. Pero era un misterio su vida, algo como un mito de los aborígenes, que atraía a los españoles con el fantástico poder de las ficciones poéticas. Ningún conquistador había logrado verla todavía, y sin embargo nadie ponía en duda su existencia, diciéndole los indios que era una princesa muy hermosa, viuda de un guerrero afamado, a quien había prometido vivir escondida en los montes, mientras hubiese extranjeros en sus nativas sierras. ¿Sabías que el idioma español es considerado el más difícil de aprender? Debido a que varias palabras pueden significar lo mismo, ya que tiene una gran variedad de conjugaciones y acentos, por lo cual tienes una mayor ventaja para aprender los demás idiomas.